Por ejemplo, el año pasado empezamos a estudiar varios aspectos del amor altruista, de la empatía, la compasión con objeto y sin objeto, de una manera muy detallada, relacionándolo todo con los fenómenos cerebrales. Queremos saber cómo se pasa de la benevolencia a la empatía, a identificarse con el que sufre, y luego la compasión, que es el deseo de que los demás dejen de sufrir, y de buscar un remedio para el sufrimiento y su causa. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se relaciona con el cerebro? ¿Hay que sentir el sufrimiento del otro para sentir compasión o no? ¿Basta con el amor altruista? Todas estas cosas se pueden estudiar desde la perspectiva de la meditación y de la neurociencia, y se pueden aunar ambas. Así que es maravilloso. Es fantástico porque estas dos fuerzas que se unen tenían una idea muy diferente de lo que somos. Para gran parte de la ciencia occidental, el ser humano es intrínsecamente malo. Lo que hay es un culto al egoísmo. Eso es. Y me parece muy extraño, porque no encaja con los datos científicos, sino que se trata de una especie de distorsión a priori. Podemos verlo en la economía y en algunos aspectos de la evolución. Y también en algunos aspectos de la psicología. Hay toda una escuela filosófica llamada egoísmo psicológico, e incluso algo denominado egoísmo ético, que postula que somos egoístas y que eso está bien, que debemos serlo, que por qué preocuparnos. Hay que sobrevivir. Que por qué sentirnos culpables si no ayudamos a los demás. Me parece la receta perfecta para llegar a la catástrofe completa. Por no hablar de que es profundamente engañoso, porque presupone que cualquier conducta o motivación que parece altruista tiene siempre detrás una motivación egoísta. Una motivación subyacente, ¿no? Y se convierte en una especie de dogma. Además, en el psicoanálisis, prácticamente todo lo que hacemos está motivado por el yo. Si intenta ser bueno, es a costa de algo. Vamos, que no es demasiado bueno para tu estado mental. Esta negación del lado bueno de la naturaleza humana me parece terrible. Y es que cualquiera con sentido común vería que los datos sociológicos demuestran que el altruismo verdadero existe. Por supuesto que también somos egoístas a veces, y que hay personas más egoístas que altruistas, pero decir que el altruismo auténtico no existe es una tontería. Y sin embargo, muchos biólogos amigos míos han mantenido durante muchísimos años que no querían ni oír hablar del altruismo. No, pero mira los datos. Por ejemplo, las personas que rescataron familias en épocas de opresión, como con los judíos durante la ocupación nazi. Hubo familias que intentaron protegerlos, que los escondieron en su casa. No eran parientes suyos. No pertenecían a la misma religión o al mismo acervo genético. Eran absolutos desconocidos. Y no podían esperar nada a cambio. Asumían riesgos enormes para sí mismos y para sus familias. ¿Cómo hablar ahí del gen egoísta? Ellos te dirán, por supuesto que tuvimos que hacerlo. Somos parte de la misma familia humana. A ver si puedes encontrar una motivación egoísta ahí. Imposible. Es una tontería, por eso hay que explicar la realidad. Bueno, existe un potencial para el bien que siempre está ahí. Eso es. Es como si un pedacito de oro cayera en el fango y se quedara ahí mucho tiempo. Seguiría siendo oro y se podría pulir y limpiar luego. En cambio, si fuera un trozo de caliza, ya podrías pulirlo durante 100 años que seguiría sin convertirse en oro. Esto no es ingenuo. No es otro tipo de dogma. Se basa en la comprensión de cómo funciona la conciencia. En el budismo lo llamamos el aspecto luminoso de la mente. Evidentemente, es solo una metáfora. La mente no brilla en la oscuridad, pero ¿por qué hablamos de luz? Pues porque es como una antorcha con la que se enfocan varias cosas. La luz no se ve modificada por lo que ilumina.
Si ilumina un montón de basura, no se vuelve sucia. Si ilumina un montón de oro, no se vuelve más cara. La naturaleza básica de la conciencia permite muchos contenidos distintos: el odio, el amor, los celos, el júbilo, todo. Pero la conciencia es la misma. Son conceptos mentales que se deben a muchas causas y condiciones, pero la naturaleza fundamental de la conciencia no está determinada. Tiene el potencial de ir en cualquier dirección. La idea es que, incluso de un modo experimental, si miramos la mente, la conciencia básica está detrás de cada pensamiento, de cada emoción. Siempre está ahí, y no está condicionada. Somos conscientes, y eso permite la transformación de la mente. Has estado contemplando como budista y como científico, que has sido siempre, durante más de 20 años, ¿no? ¿En el Tíbet? 40 años, sí. 40 años, sí. Increíble. Tras 40 años, ¿cuáles crees que son las cosas de las que nosotros, en el resto del mundo, nos podemos beneficiar más según tu investigación y tu experiencia concreta? Creo que es importante conseguir la libertad interior de este proceso mental de odio, celos, arrogancia, deseo obsesivo, con el altruismo y compasión que surgen de esa libertad. Me parece que esto es lo que la humanidad necesita por encima de todo. Necesitamos una sociedad más compasiva. Ahora somos interdependientes, así que, si no cooperamos, todos seremos perdedores. ¿Y a qué nos referimos por sociedad compasiva? Nos referimos a una en la que tengamos consideración por los demás. Nos preocupemos por el prójimo. Mira la economía. Todos estos escándalos y crisis son producto del exceso de codicia, de personas a las que no les importa realmente los ahorros que manipulan. ¿Por qué disminuye la calidad de vida? ¿Por qué existe una brecha tan grande entre el norte y el sur? ¿Por qué hay toda esta pobreza? El mundo podría solucionarlo todo fácilmente con los recursos que tenemos. El altruismo es el único rasgo que podría abordar el presente, el medio plazo y el largo plazo. Y esto conduciría, con toda probabilidad, a grandes reformas en el sistema educativo, ¿no? Bueno, tiene que hacerlo, sí. No tengo hijos, aunque sí participo en 40 proyectos humanitarios con 15.000 niños para los que construimos escuelas. Así que cuento con cierta experiencia tratando con niños. ¿Y qué esperamos cuando educamos a los niños? Convertirlos en seres humanos buenos, personas que sean felices en la vida, que no estén deprimidas y se suiciden. ¿Acaso basta con desarrollar su inteligencia y llenarles la cabeza de información sin desarrollar ninguna cualidad humana? Queremos personas buenas y equilibradas. Pero la educación parece estar interesada en cualquier cosa, salvo eso, que claramente falta. Lo que está sugiriendo es que probablemente no deberíamos preocuparnos tanto de los contenidos académicos y sí un poco más de las cualidades humanas necesarias para ser felices. Por supuesto. Solamente estamos cultivando herramientas. La inteligencia es una herramienta. La información es una herramienta. Y una herramienta se puede destructivo o se puede desaprovechar. Se puede usar un martillo para construir una casa, para destruirla, o bien se puede desperdiciar el martillo dejándolo en un cajón y no utilizándolo nunca. Así que una herramienta por sí misma, sin una intención, sin una actitud, sin un valor, no es absolutamente nada. Ricard y otros meditadores de larga experiencia fueron sometidos a un exhaustivo experimento con escáneres cerebrales para medir las consecuencias de un tipo de meditación concreto, en el que se genera un estado de amor y compasión pura, no enfocada hacia nada ni nadie en particular. Los resultados mostraron niveles por encima de lo conocido hasta entonces de emoción positiva en el córtex prefrontal izquierdo del cerebro, mientras que la actividad del lóbulo derecho, justo en el área relacionada con la depresión, disminuía, como si la compasión fuera un buen antídoto contra la depresión. Y también disminuía la actividad de la amígdala, relacionada con el miedo y la ira.